Bueno, pues ha llegado un anuncio que la verdad muy pocos creían posible. Se pone fin a 2 años de guerra en Gaza. Así que hoy vamos a desgranar este acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Vamos a ver qué se ha pactado exactamente, qué sacrificios supone para cada lado y, claro, la gran pregunta: ¿será duradera esta vez la paz? Ahí lo tenemos. Con esas palabras, ni más ni menos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le estaba comunicando al mundo entero la noticia. Es desde luego una declaración muy contundente para un momento que, aspira a ser verdaderamente histórico. Vale, vamos a meternos un poco más en materia. ¿Por qué se está calificando este momento de histórico? Pues la clave está en que lo que se ha anunciado no es una simple tregua, ni un alto el fuego de esos temporales. Es que ambas partes, y esto es lo importante, por primera vez en muchísimo tiempo, están hablando del final definitivo de la guerra. Y ojo, porque esta distinción es fundamental. En el mundo de la diplomacia, las palabras lo son todo, marcan una diferencia abismal. A ver, un alto el fuego es básicamente una pausa, pero decir fin de la guerra, eso ya son palabras mayores. Implica un compromiso de desarme, de desmovilización, de crear una realidad política completamente nueva. Claro, esto eleva muchísimo las expectativas, pero también, y hay que decirlo, los riesgos de que todo se venga abajo. Muy bien, entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué contiene exactamente este acuerdo? ¿Sobre qué se sostiene? Pues bueno, la paz se basa en una serie de concesiones, de compromisos muy concretos para los dos lados. Vamos a ver cuál es el núcleo de este pacto. Aquí está, digamos, el corazón del acuerdo. Es un intercambio con un valor simbólico y estratégico, altísimo. Por un lado tenemos a Israel, que se compromete a liberar a cientos de prisioneros, a abrir los cruces fronterizos y a retirar sus tropas. Y a cambio, el compromiso clave, el fundamental por parte de Hamás, liberar a todos los rehenes que quedan. Estamos hablando de un canje que, literalmente, define si todo este proceso tiene éxito o fracasa. Luego está el componente humanitario, que es absolutamente central. Y no solo para aliviar el sufrimiento, que por supuesto, sino también para generar estabilidad. La escala es impresionante. Se pasaría a 600 camiones de ayuda diarios. Y para garantizar que esa ayuda llegue de verdad a la población civil y no se desvíe por el camino, habrá supervisión internacional y se abrirá el paso de Rafah. Esto es un punto clave para que haya confianza en el acuerdo. Y que nadie piense que esto es solo una declaración de intenciones, ¿eh? Para nada. Hay un plan de acción con unos plazos súper definidos. Primero, el Gabinete de Seguridad israelí tiene que dar el ok, la luz verde política. Y a partir de ese momento, ¡pum!, el reloj empieza a correr. Tienen 24 horas para que las armas se callen por completo. Y luego se abre una ventana de 72 horas para que se produzca esa liberación de rehenes que todo el mundo está esperando. Pero a ver, hay un matiz importante aquí. La retirada de las tropas israelíes no va a ser ni total ni inmediata. De hecho, en una primera fase, van a mantener el control de más de la mitad del territorio, un 53%. ¿Qué sugiere esto? Pues todo apunta a un proceso de repliegue gradual, que muy probablemente estará condicionado a que Hamás vaya cumpliendo su parte del trato. Claro, un acuerdo de esta magnitud, como es lógico, se interpreta de formas muy diferentes. Así que vamos a ver cómo lo han presentado los líderes que son clave en todo esto: Netanyahu, Abbas y el propio Trump. Empezamos con la perspectiva israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo enmarca como el resultado de una doble estrategia. Por un lado, la mano dura, la acción militar potente sobre el terreno, y por otro, la negociación diplomática al más alto nivel, donde, por supuesto, destaca esa alianza con Estados Unidos. Por su parte, la autoridad palestina, ellos miran un poco más allá de que simplemente dejen de sonar las armas. Su presidente, Mahmoud Abbas, ve este acuerdo como una posible puerta, una oportunidad para llegar a una solución política de verdad a largo plazo. Y con un objetivo final muy claro: la creación de un Estado palestino independiente. Y para cerrar este capítulo de reacciones, tenemos al presidente Trump, que eligió una frase con un simbolismo tremendo: benditos los que construyen la paz. Y no se quedó ahí. Acompañó este mensaje con un agradecimiento muy explícito a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, porque, seamos sinceros, su papel ha sido absolutamente crucial para que se llegara a este punto. Pero ahora llegamos a lo que es quizá la parte más complicada, la más llena de interrogantes de todo este acuerdo. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Gaza? Y más concretamente, ¿cuál va a ser el papel de Hamás de ahora en adelante? Esa es sin duda la pregunta del millón. Si la guerra se acaba, ¿quién manda en Gaza? El plan, desde luego, establece unas condiciones muy claras sobre el futuro que le espera a la organización. A ver, para que nos entendamos, las condiciones para Hamás son, en esencia, una rendición política. El plan es tajante, no deja lugar a dudas. Ningún papel futuro para ellos. Ni político, ni militar.
El gobierno de Gaza pasaría primero a un comité independiente temporal y finalmente a manos de la autoridad palestina. Y luego viene la condición más peliaguda, la más difícil de todas. Tienen que entregar todas sus armas. Y aquí, justo aquí, es donde el acuerdo se topa con su mayor obstáculo. Porque la respuesta de Hamás sobre el tema de las armas es deliberadamente ambigua. Dicen que el desarme requiere un proyecto nacional y de liberación. ¿Qué significa eso? Pues que están evitando dar un sí o un no claro. Es una de esas declaraciones que podría ser la grieta por la que se acabe hundiendo todo el edificio de la paz que se intenta construir. Bueno, dejando a un lado los escollos, la noticia ha generado una ola de alivio. Y no solo en la región, sino en todo el mundo. Un alivio que, la verdad, solo se puede entender del todo si recordamos la magnitud del coste humano que ha dejado este conflicto. La reacción internacional ha sido, prácticamente unánime y abrumadoramente positiva. Ver el apoyo de potencias tan distintas entre sí nos da una idea del alivio global que existe y de la enorme inversión diplomática que hay detrás para que esta paz, por fin, se consolide. Y para entender ese alivio, es importante recordar cómo empezó todo. El conflicto estalló hace exactamente 2 años. El detonante, un ataque mortal de Hamás, que dejó más de 100 muertos y que, a partir de ahí, desencadenó la guerra tan devastadora que ahora, por suerte, parece que llega a su fin. Porque claro, detrás de toda la diplomacia, de todos los acuerdos, están las cifras. Y son simplemente escalofriantes. Estamos hablando de más de 67.000 vidas perdidas en solo 2 años. Es una generación entera marcada por la violencia y la pérdida. Y esperad, porque si a esas personas fallecidas le sumamos los heridos, el impacto real del conflicto se dispara. La cifra total de víctimas supera las 237.000. Este es el inmenso, el terrible coste humano que subraya por qué es tan urgente y la enorme responsabilidad que hay para que este acuerdo, esta vez, no falle. Así que llegamos a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. El acuerdo pone fin a los combates, y eso, desde luego, es una noticia extraordinaria. Pero el verdadero desafío, el de verdad, empieza ahora, y es convertir este cese de la violencia en los cimientos de una paz que sea real, que sea sostenible para toda la región. El camino, sin duda, va a ser muy complejo, pero la esperanza hoy por hoy es innegable.